Usted me dirá sí o no. Ya voy a poner acá. Lo voy a poner acá cerquita para que lo vean. Acá sí, acá no. A ver qué opinan. Dos cristianos. Estoy hablando de cristianos, ¿sí? Dos cristianos, ¿sí? No vamos a hablar de lo que hace el mundo porque ya sabemos lo que hace el mundo, ya estuvimos ahí, ya sabemos cómo es, ¿sí? Vamos a hablar de lo que dice Dios y cómo nosotros los cristianos, los seguidores de Cristo, los discípulos del Señor, tenemos que actuar. Así que contesten como cristianos, no recordando viejas épocas, ya basta el tiempo pasado para haber hecho lo que no convenía, ahora vamos a contestar como creyentes, como verdaderos creyentes. Si dos cristianos solamente se casan por civil, ¿son un matrimonio? ¿No? ¿Cuántos no? A ver, levanten la mano. ¿Quién dice que no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acá, 9, 10, ¿quién dice que sí? ¿Nadie dice que sí? Allá, 1, 2. Bien. Ahí, bien. Bueno, para empezar. Bien, para poder comprender la respuesta, tenemos que entender lo que es la unión civil, o el matrimonio civil, o el casamiento civil, o el casarse por civil. En nuestra época se decía, bueno, nos casamos por civil y después por iglesia. Ahora ya no se dice me caso por civil y por iglesia, pues ya no se usa el tema, la palabra casamiento por civil, sino unión civil. Y eso es lo que nosotros debemos entender para poder entender cuál es la respuesta. Cuando hablamos del matrimonio civil, ¿qué estamos hablando? O en la unión civil, estamos hablando de un acuerdo entre partes. Dos personas que inclusive para la ley argentina, no importa si es hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer, mujer-hombre, ¿sí? No importa ya, porque la ley argentina permite la unión civil, a la cual se llama matrimonio, entre dos personas que consienten, que acuerdan, que se ponen de acuerdo para convivir, para vivir juntos, y en ese vivir juntos adquieren responsabilidades y obligaciones, dentro de las cuales está el elaborar un proyecto de vida común, el compartir los bienes, el cuidarse mutuamente. La fidelidad también está incluida dentro de este acuerdo, y tiene algunas características ese acuerdo, o ese ponerse de acuerdo entre partes, que por ejemplo puede ser disuelto. No hay un causal único para admitir una disolución de la unión civil. Así como se pusieron de acuerdo para convivir, mientras uno diga no quiero convivir más, puede iniciar una acción de divorcio sin tener que dar ninguna explicación. No se debe dar ninguna explicación para disolver una unión civil más que la voluntad de, aunque sea una de las partes, porque ni siquiera es ahora de común acuerdo con que una de las partes ya no quiera sostener esa unión civil, se da lugar a un proceso de divorcio que ahora en una semana podés estar divorciado. Está bien, que ahora hay muchas facilidades para disolver una unión civil. Con esa definición, entonces tenemos que entender que si yo me uno, solamente yo soy cristiano, y una pareja de cristianos, un hombre cristiano, una mujer cristiana, van al registro civil y firman los papeles con testigos y todo lo que están haciendo es firmar un acuerdo de partes. Y debido a la ley civil argentina, se excluye a Dios de ese acuerdo. No es necesario. Nosotros como pastores siempre le pedimos a la gente que se case por civil, pero no solamente por civil por la protección legal. Por supuesto, por la protección legal y porque eso te da una responsabilidad civil con tu compañero o compañera.
bajo esa definición y teniendo en cuenta que el matrimonio definido por Dios, porque el hombre, como hablamos, no puede regular el matrimonio. El hombre no tiene autoridad para decirnos lo que es el matrimonio, porque el matrimonio es una institución divina, ¿sí? Está pensada en el cielo, diseñada en el cielo y traída desde el cielo a los hombres, y es un hombre y una mujer, y solamente un hombre y una mujer. No pueden ser dos hombres, no pueden ser dos mujeres, es un hombre y una mujer que se unen en sagrado matrimonio delante de Dios bajo una promesa sagrada. Esa promesa la hace Dios, los dos serán uno. Esa promesa de que los dos ahora van a ser uno la hace Dios, y los contrayentes hacen efectiva ese matrimonio al realizar los votos sagrados, votos que son sagrados también, de ese compromiso delante de Dios de recibirse, de que el hombre, que se casaron ya lo hicieron, ya lo hicimos, el hombre recibe a la mujer recibe al hombre como su esposo, y pura fidelidad, pura exclusividad, pura, porque es una promesa, esa promesa delante de Dios termina siendo un juramento delante de Dios, porque es un pacto, es un pacto, y ese pacto sostiene, y sobre ese pacto se sostiene el matrimonio. Sobre ese pacto se sostiene el matrimonio. El matrimonio no se sostiene sobre el amor, se sostiene sobre el pacto. Podemos, a lo largo de nuestra vida, ¿por qué digo esto? Porque el matrimonio muchas veces no nos vamos a sentir enamorados. Y eso no disuelve el matrimonio que como Dios lo ha determinado. A veces vamos a estar enojados, ¿o no? Y no vamos a estar enamorados. Mire, si cada vez que no me siento enamorado me tengo que divorciar. ¿Cuántas veces ya te hubiese casado? Bueno, y ya iría, hoy ya iría por la vez 18. No, el matrimonio no se sostiene sobre sentimientos, se sostiene sobre un pacto. Y ese pacto es un pacto sagrado porque es Dios el que trae la promesa y Dios quien nos une. ¿Bien? Así que podemos estar más enamorados o menos enamorados. Si estamos más enamorados, mejor. Pero el pacto no se sostiene sobre el amor, sino sobre la promesa divina. Y esa promesa nosotros la hemos recibido a través, y hemos entrado a esa promesa y a ese pacto a través de los votos que hemos hecho delante de Dios. Porque matrimonio, para ser matrimonio, tiene que haber un reconocimiento de que viene de Dios. De que es un pacto que hacemos delante de Dios. Estoy hablando como cristiano, no me pregunten de los musulmanes, de los testigos de Jehová, de los mormones. Estamos en la iglesia y nosotros tenemos que ajustarnos a lo que dice la palabra de Dios, y vamos a dejar las otras discusiones para otro taller, de otro seminario. Entonces, bajo esta definición, el matrimonio civil o la unión civil no termina siendo un matrimonio bíblico. Y si dos cristianos, hombre y mujer cristianas, dicen, no, yo ya me casé por civil, no tengo que casarme por iglesia, eso termina siendo, a los ojos de Dios, concubinato. No matrimonio, sino concubinato. ¿Se entiende? Así que la respuesta es no. Si dos cristianos solamente dicen, no, pastor, ya nos casamos por civil, listo, no hace falta más nada. No, vení y casate también por iglesia. Acá tenés que hacer los votos, se hacen delante de Dios, y la iglesia tiene que estar como testigo de esos votos sagrados para entrar en ese pacto sagrado. Dios los hace uno, y a partir de ese momento son marido y mujer. Esa fórmula es exclusiva, ¿no? La dice el ministro en representación de Dios, ¿no? Porque cuando casa el ministro, cuando casa el pastor, ¿no? Está en el momento final, dice, los declaro, y el juez civil o el funcionario civil, por más que diga, bueno, ahora son marido y mujer, están unidos en matrimonio,
a los ojos de Dios eso no es válido. Esto, ahora pregunta, entonces, se casaron por civil. Hoy viernes se casaron por civil, mañana se casan por iglesia. ¿Pueden tener relaciones sexuales hoy? No. Muy bien. ¿Por qué no? Porque si no sería fornicación. ¿Sí? ¿Se entiende? La relación sexual solamente es bendecida en el matrimonio. Sí, Teodoro. No entiendo lo primero. Viene alguien, te conoce la casa. Yo tengo que intimidar, me voy a casar. Por eso hay que pasar primero. Por el civil. Por lo que pasamos todos. Sí. Y después acá. Exacto. No es todo para mi mujer. Exacto. Está bien. Pero me parece que el play con este tipo de Ah, no sé, después arreglaste vos. Yo hasta acá llego, ¿no? Sí. Bueno, por eso, cuando explicamos las cosas, debería ser 13-0. Después que explicamos las cosas, por eso estas preguntas. Ahora que entiendo, no. Estas preguntas tienen, no es que tienen una doble intención, pero es para que pensemos. Para que pensemos, porque por ahí, para aclarar nuestros pensamientos de por qué tenemos que casarnos por iglesia. ¿Y por qué los pastores les pedimos que se casen por civil para el amparo legal? Por el amparo legal. Porque casarse por iglesia no te da un amparo legal, pero para casarte por civil sí, te da especialmente a la mujer y a los hijos un amparo legal. Porque te asegura que si hay algún problema no queden desamparados. Porque por ahí se casan por iglesia. Si se casaron solamente, mire, si fuéramos cristianos, nadie se divorciaría. Pero como sabemos que nosotros los pastores vamos por la segura. No, casate por civil, después venís, casate por iglesia, pero hasta que no estés casado por iglesia, no conviva. Esa es la situación ideal, ¿cierto? ¿Sí? Esa es la situación ideal. Eso explica por qué cuando viene una pareja que no se han casado, que están conviviendo, que son familia, tienen hijos, hace 20 años que están viviendo juntos, ya tienen nietos, pero están en concubinato, están juntos porque están de común acuerdo juntos. Hay un acuerdo, tal vez ni siquiera pasaron por el civil, simplemente cuando eran jóvenes se pusieron de acuerdo, vamos a vivirnos juntos, y empezaron a vivir juntos y empezaron a construir ahí un proyecto de familia y tuvieron hijos y crecieron y así vienen a Cristo. ¿Cuál es la obligación de la iglesia? Claro, es tenerle gracia, misericordia, mucha paciencia, porque van a tener que ser enseñados. ¿Sí? Van a tener que ser enseñados. Y a veces vamos a tener, en la iglesia vamos a tener familias que aún no se han casado, parejas que aún no se han casado, que están en concubinato y que no se han casado, y tal vez hasta que entiendan, hasta que realmente enderecen sus pasos, enderecen sus caminos y vengan a una obediencia completa a Cristo, y va a pasar un tiempo. Es más, en ese tiempo posiblemente vamos a estar solucionándoles un montón de problemas en la consejería, ¿no? Porque vienen mal, porque pasó esto, porque pasó lo otro. Eso es común en todas las iglesias donde vamos a estar tratando con parejas que no se han casado. ¿Cómo debe, si una pareja, digamos, que está en concubinato, viene a la iglesia, qué se le dice? Separate, deja de abandonar a tu mujer, a tus hijos, o se le dice tenés que casarte. Claro. En la iglesia no podemos decirle a la gente, bueno, vos viniste acá hace 5 años, 10 años, que están juntos, ya tienen hijos, que no, acá
si para cruzar el umbral de la iglesia tienen que estar totalmente separados, viviendo cada uno por su lado. No, acá la iglesia ministramos gracia, ministramos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la palabra de Dios, y vamos enseñando a estas parejas y a estas familias a que vengan a Cristo y enderecen todos sus pasos, porque seguramente el tema del concubinato es un tema y debe haber muchísimos más que vamos tratando a lo largo del tiempo mientras van creciendo espiritualmente y entienden las cosas, las creen y las obedecen. Primero hay que entender para poder creer, pero cuando crees tienes que obedecer. Un cristiano pasa todo. Ceñimos nuestra vida, nuestra mente a la palabra, cuando la entendemos, la creemos y la tenemos que obedecer. En todas las iglesias prácticamente, no importa donde usted vaya, va a encontrar familias, pero que aún no son matrimonio a los ojos de Dios. Y estamos ministrando un montón de problemas que sabemos que, mire, el 99% de los problemas con los cuales viene una pareja que está viviendo un concubinato se solucionan con el matrimonio. Porque ¿dónde está la bendición de Dios? En la obediencia. ¿Y dónde está la obediencia? En este caso, en ponerse bajo la bendición de Dios. Que muchas cosas no podemos tratar con una pareja de concubinos porque no están bajo la bendición de Dios. Y están padeciendo muchas consecuencias que nosotros sabemos que es por falta de obediencia. ¿Sí? Entonces, por eso nos interesa encaminarlos, enderezarlos, para que estén bajo la bendición de Dios, para que entren a esa bendición y entren a la promesa, que en ellos se cumpla la promesa. ¿Hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Ahí empezamos a entender por qué a veces los pastores nos ponemos tan pesados con ese tema. ¿Cuándo se van a casar? 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 ¿No? Acá no pasa. Para que dejen de pensar. Por eso todo pesado. Claro, queremos que la gente sea bendecida, no queremos que sea maldecida, queremos que sea bendecida. Queremos que reciba todas las bendiciones de la promesa de Dios. Y sabemos que hay cosas que van a estorbar. El concubinato no es voluntad de Dios. En ningún lugar. ¿Saben? En el Antiguo Testamento, y esto para aclarar algunas cosas. En el Antiguo Testamento, y en los tiempos bíblicos, también en los tiempos del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, tiempos bíblicos, la concubina, no había concubinos, había concubinas. ¿Sí? En general había concubinas. La concubina era una esposa de segunda categoría. Es decir, un hombre podía tomar concubinas. Esas concubinas eran una especie de esposa de segunda categoría porque no cortaba ni pinchaba. ¿Sí? Los hijos que tenía con el esposo eran legítimos y recibían herencia, pero cada hombre tenía una esposa principal. Una esposa era la esposa. La figura de la concubina viene a raíz de la poligamia. Se practicaba la poligamia, aún en el pueblo de Israel se practicaba la poligamia, entonces la ley mosaica reguló el concubinato y prohibía al esposo despedir a la concubina. No la podía echar a la concubina y tenía que seguir cumpliendo con ella el deber conyugal. No podía despedirla, es más, si la despedía tenía que despedirla con una dote, con regalo, con bienes. Tenía que asegurarse de que no quedara desamparada porque la concubina, ¿a dónde iba a ir? En aquellos tiempos, el único lugar al cual podía volver una mujer era la casa de su padre. Y si ya no había una casa de su padre a la cual volver,
no podía quedar desamparada y el esposo debía asegurarse que no quedara desamparada. Entonces la ley regulaba todo eso por la dureza del corazón del pueblo de Dios, no por otra cosa, por la dureza del corazón. Cuando el pueblo de Israel en Babilonia, se produce el éxodo allá en Babilonia, la deportación a Babilonia, se curaron de la idolatría y también se curaron de la poligamia. El pueblo que volvió de Babilonia fue un pueblo monógamo, que aceptó, que reconoció y que obedeció toda la ley de Dios y se volvió un pueblo monógamo. Desapareció la poligamia. Cada hombre con una única esposa y desapareció la figura del concubinato. Lo que nosotros llamamos concubinato no es el concubinato bíblico. Porque el concubinato bíblico, la concubina bíblica es una segunda esposa. La concubina actual, en este mundo actual, no es una segunda esposa. Tampoco es esposa, pero no es una segunda. No es una segunda tampoco. ¿Sí? Entonces es algo distinto a lo que es la figura del concubinato bíblico. Entonces tenemos que por ahí reelaborar también nuestro entendimiento de lo que dice la ley y entender que lo que hoy llamamos concubinato, es decir, un hombre y una mujer que están en total libertad para casarse. Un hombre y una mujer que están en total libertad para casarse, pero que no se casan y deciden vivir juntos, a eso le llamamos concubinato, pero la Biblia a eso le llama fornicación. ¿Cuándo le llamaría adulterio? Cuando uno de los dos no tiene libertad para casarse. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la pequeñísima diferencia? Porque hay gente que convive y te dice, no, vivimos juntos, y después te enterás que uno de los dos está en adulterio. Y lo que tienen es una relación adúltera. Ni siquiera es concubinato, es una relación adúltera. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros también hacemos muchas preguntas. De cómo viene la cosa, cómo fue el tema. Porque una cosa es que se hayan conocido a los 15 años y otra cosa cuando vienen parejas ya grandes, que no nos conocimos hace 2 semanas y estamos juntos. Uy, vos sabés que por ahí, ¿no? Una persona que ya tiene más de 25, 30 años seguro que tiene una historia. Seguro. Atrás hay una historia, así que nosotros por ahí empezamos a indagar un poquito de cómo es la cosa. Ahora, ni el concubinato ni el adulterio son la voluntad de Dios. Ninguna de esas dos uniones entre hombre y mujer son voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el hombre y la mujer? El matrimonio. ¿Dónde está la bendición? Ahí está. En el matrimonio cristiano. Ahí está la bendición, ahí están todas las promesas y ahí está el favor de Dios. Ahí está el favor de Dios. Y es lo que queremos, es lo que anhelamos, es lo que estamos deseando. Así que con eso tenemos que tener mucho cuidado y hay que ir con mucha paciencia, ¿no? Esto es como que vamos pisando huevos, ¿no? Porque por ahí no queremos realmente herir a nadie, no queremos lastimar, no queremos que se rompa nada en la relación, en la familia, queremos mantener, si es una relación, digamos, que puede llegar a matrimonio, la favorecemos. Ahora, si es una relación que es ilícita, porque es adulterio, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es el consejo cuando viene una pareja en adulterio? Arregla la situación, arregla los papeles. Divorcio, si está casado y que se separe. O si está en adulterio porque ya tiene su esposa. Si está en adulterio, tiene que volver con su esposa. Si uno de los dos está en adulterio, tiene que volver con su esposa.
no tiene que persistir en una relación adúltera. ¿Y la misericordia dónde la ponemos, hermano, ahí? Es que, a ver, Yo te entiendo que es una regla, es una situación que la Biblia nos marca, pero ¿y la misericordia hacia las personas que vienen así? primero está la voluntad de Dios. Yo entiendo, sí. La voluntad de Dios es toda relación adúltera. No hay manera que Dios bendiga eso. No hay manera. O sea, Dios no bendice Es una nunca pareja viene el pecado. de 15 años ya juntada y por más que los muchachos me hayan regalado los papeles, Dios. tengo que venir y decirle sepárense y A ver, vuélvanse. vamos a ir por partes, pero planteando algún tema muy puntual. Si una relación es adúltera, está en contra de la voluntad de Dios, es pecaminosa, Dios nunca la va a bendecir y la iglesia no puede pasar por alto y hacer de cuenta que eso no está sucediendo delante de sus ojos, porque no podemos admitir el pecado dentro de la iglesia y en la relación fraternal. No podemos admitir el pecado, eso debe ser tratado. ¿Cómo debe ser tratada una relación adúltera? No puede continuar. Ahora, desde que lo entendemos hasta que eso es hecho, entonces ahí sí usás la misericordia, ahí sí usás la paciencia, ahí sí usás el amor. ¿Para qué? Porque acá puede haber hijos, puede haber una situación con la pareja anterior, puede haber muchísimos temas que son temas de tratamiento puntual. Ahora, algo sabemos, que Dios nunca va a bendecir un adulterio. Estamos hablando siempre, como te dijo al principio, del pueblo de Dios. Exacto, no los del cristianos. mundo, no de los Por de eso, los una persona que entra nueva, que ingresa no, nueva, no que está es hablando de parte. los nuevos, está hablando de bueno, Pero si hubiera una sí. persona nueva a la que tenemos que tratar. Claro. Porque yo creo que si alguien viene así, no se le puede llamar cristiano primero. Y yo creo que lo que plantea el pastor es, muchas veces nosotros recibimos gente que viene separada, que viene, o familias ensambladas. ¿Y qué se aconseja? Que se divorcie si ya hay un acuerdo entre las dos partes, que se divorcie y se case ahora con la pareja que está realmente comprometida. Está en adulterio, sí, pero nosotros le vamos a decir, no, deja esta, volvete con la anterior. Nosotros Esa es la decimos, situación. Claro, o sea, sería en el caso de saber también cuántos años, capaz que, como decían los pastores, llegó y ya hace 5 años que está, o sea, sigue casado, pero está con otra persona, que sería, por ejemplo, se quedó con la amante y sigue y hace 5 años, y se vuelven a Cristo y vuelven a la iglesia. ¿Cómo sería en ese Yo caso? les pongo un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Un pastor comete adulterio. Un pastor comete adulterio. Y se va, abandona a la esposa, abandona a los hijos y se va con su amante y se pone en otra iglesia. Yo pregunto porque yo conozco un pastor así como Bueno, eso. hay un se pone en ejemplo. otra iglesia. ¿Sí? un hecho real. Bien, y poco pastor, pero debería decir cristiano. No, para hacerlo bien extremo, ¿no? Y se pone otra iglesia y bueno, pasan 5 años, nunca arregló la situación. Es más, logró el divorcio porque la esposa lícitamente pidió el divorcio y ahora es una persona divorciada. Él es una persona divorciada, ante la ley es una persona divorciada, pero adúltero, porque el divorcio no te saca el adulterio. Lo que te saca el pecado, ¿qué es? ¿Cuál es la única solución para el pecado? Arrepentimiento. La solución está en la cruz. Esa persona nunca se arrepintió. Ese pastor nunca se arrepintió. Siguió adelante, nunca pidió perdón, nunca se arrepintió, contento y feliz con su nueva, ahora sí, como está divorciado, se puede casar de nuevo. Así que fue y se casó de nuevo y ahora presenta a esta pareja como su esposa. La pregunta es, ¿sigue en adulterio ese pastor? Sí, porque se arrepintió. ¿Quién le tiene que pedir perdón, hermano, a la pareja? Tiene que arrepentir delante de Dios. Delante de Dios. Claro. ¿Y cómo medimos eso nosotros? ¿Cómo medimos eso? Nosotros no tenemos que medir nada. Pero por eso, como yo sé si esta persona sí o no.
¿Cómo lo vas a ver? Porque cuando una persona se arrepiente se vuelve de su pecado. ¿Cuál es su pecado? Que volver a la pareja, volver a la mujer. No, ¿cuál es su pecado? El adulterio. Entonces, ¿qué debe hacer? No, debe dejar de adulterar. Por eso, ¿cómo es? Debe dejar de adulterar. ¿Cómo dejaría de adulterar? Tiene que dejar la nueva y volver con la anterior. Y si no puede, Eso. mínimamente tiene que dejar al actual. Y quedarse solo. Quedarse solo. La otra, la parte inocente, capaz que ya se casó, no puede volver. Porque la otra lícitamente se divorció y lícitamente se volvió a casar y este sigue en adulterio porque nunca se arrepintió. Si realmente se arrepiente, debe dejar de cometer adulterio. Porque el pecado no tiene fecha de vencimiento. Que haya pasado 20 años en adulterio no hace de eso un matrimonio. Que estén 50 años juntos no hace de eso un matrimonio. ¿Se entiende? Sigue siendo adulterio. Porque el pecado, lo único que termina con el pecado es el arrepentimiento, es ir a la cruz. Y si te volvés de tu pecado, ¿cómo vas a hacer? ¿Cuál es la obra digna de arrepentimiento? Pues es lo primero que vas a hacer. Vas a dejar de pecar. ¿Y qué vas a hacer? Vas a dejar de cometer adulterio. Vas a dejar a esa mujer. Y te vas a cuidar de no dejarla desamparada, porque has asumido una responsabilidad con ella. Y si hay hijos, vas a tener que seguir siendo padre. Vas a tener que seguir siendo padre, y el mejor padre. No podés desamparar, vos la tomaste como tu esposa, ilegalmente, ilícitamente, te vas a hacer cargo de que no le falte nada, pero te vas a separar de ella. Te vas a volver de tu pecado y vas a estar arrepentido toda tu vida. Y hay cosas, consecuencias, que Dios no nos haga. Estamos hablando de dos creyentes. Dos creyentes. Creyente, acá estamos hablando siempre creyente, ¿no? Bueno, pero Yo claro, tengo un ejemplo propio. Yo no conocía a Dios. Quería otra cosa, la mamá de Alejandro. Y la conocí a ella. Fui de su casa, algún con otro. Con el tiempo nos ponemos de acuerdo con la mamá de ella y nos divorciamos. Claro. Y lo que dijo Daniel Italia. Pero lo pasaste por la iglesia. No, me casé por el registro. Y por el registro que voy a hacer, se divorcié. Entonces después, me casó con ella y pasó por la iglesia. Y en ese caso, ¿cómo sería, hermano? A ver, decime eso. Pero ustedes están bien. Yo no conozco todos los detalles, debería conocer todos los detalles de tiempos, de momentos, de situaciones y circunstancias. Pero igual él no era cristiano. No conocía a nadie. No era cristiana esta situación. Yo, por ejemplo, conocí a un pastor que él se separó de la esposa, se fue al mundo y después en el mundo conoce a otra mujer, se vuelve a Dios y se tiene que quedar con la que está. Y ellos hoy tienen una iglesia y todo, o sea, sin saber el porqué, obviamente. Sí, Beatriz. Pastor, quiero que conteste lo que le preguntó mi esposo, que es muy importante para el hijo de mi esposo y para nosotros. Y ahí debería conocer las circunstancias, porque si la separación, a ver, si hubo nunca se casaron por iglesia, nunca hubo matrimonio. Yo era soltera. Yo y la mamá de ella. Bien, si no hubo un pacto delante de Dios, si no hicieron votos sagrados delante de Dios, nunca hubo matrimonio, hubo una unión civil. Esa unión civil es un acuerdo entre partes que así como se hace se puede deshacer porque la ley lo permite, pero a los ojos de Dios nunca hubo matrimonio. Entonces nunca hubo algo que Dios uniera y que el hombre tuviese prohibido deshacer. Porque lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Entonces, en ese caso, como no hubo matrimonio, hubo un acuerdo entre partes que se deshizo, y el único matrimonio a los ojos de Dios es el que tiene con Beatriz. Eso me dijo Daniel Italia. Y lo apoyó en el libro de Romanos. Dice, quédense cada uno como fue llamado. Lo fue llamado en Cristo con ella, no con la mamá de alguien. Sí, no, pero esto va más allá de, digamos, hechos puntuales, cosas puntuales de si hubo matrimonio o no hubo matrimonio. Por eso marqué la diferencia entre lo que es una unión civil
y el matrimonio bíblico. ¿Sí? Y mientras nosotros tengamos claro eso, entonces sí va a haber situaciones de parejas, familias ensambladas, pero que ni él ni ella nunca se casaron. O sea, ni con la pareja actual ni con las anteriores que han tenido, nunca hubo un matrimonio. Entonces, esos casos se tratan como dijo mi hermana, Anto, en Santa Fe, capital, hay un montón. sí, de pastores que Tenía que darle esta palabra. se han casado y que están en adulterio, ejerciendo el ministerio pastoral, llevando adelante iglesias en Sí. adulterio. ¿Ustedes piensan que Dios está ahí? ¿Está bendiciendo ese ministerio? Porque puede, por gracia y por misericordia, Él bendice a la gente que realmente le busca a Él sinceramente. ¿Pero ustedes creen que a ese hombre y a esa mujer Dios está bendiciendo ese ministerio? No. ¿Que Dios puede ser engañado? A ellos no, capaz que un lugar sí, viste, por la misericordia. Por la misericordia puede ser, Por misericordia a las almas, pero a ellos. Yo conozco una iglesia hace más de 30 años que está aquí en Santa Fe Capital, de que el pastor, que Dios me perdone porque no quiero hablar más de nadie, nosotros lo hemos visto de falta, y hasta el día de hoy lo que le pregunto a mi esposo es que cuando, por ejemplo, nosotros que queremos hacer bien las cosas, que tratamos de estar en santidad y que queremos estar bien delante de Dios, muchas cosas nos han pasado en este tiempo y esas personas que han estado en la adulterio y que están hasta este momento, lo hablo con nombre, apellido y con conocimiento de causa. ¿Por qué tiene la puerta de la iglesia abierta? ¿Por qué está llena siempre la iglesia? ¿Por qué, pastor, si a él le falta la esposa, por qué no usa? Bueno, hay muchas cosas La respuesta es, que no se puede. son engañadores, Dios no los usa, están en pecado, están bajo el juicio de Dios, y Dios dice muy claramente quiénes no van a entrar al cielo. Los adúlteros Nosotros fornicarios. creemos que porque vemos todo eso, que creemos, muchas veces nosotros mismos nos engañamos, que podemos ser muy usados por Dios en los eventos, en un montón de lugares, y que vemos nuestra iglesia llena, y sigue pasando eso hasta la actualidad. Esas personas son falsos ministros del Señor, son engañadores, la Biblia también nos habla de ellos, y los adúlteros no entran al reino de los cielos, están afuera del reino. Si están en adulterio, están fuera del reino. ¿No hay? Mire, si es por llenar lugares, los Rolling Stones son santos. Adúltero y fornicario. Porque no fue que el adúltero, pero un día se escapó de adúltero y fornico y viviendo tranquilo. Me arrepiento de la cruz y da todo el pelo de vuelta. No, o sea, el arrepentimiento debe haber obras dignas de arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que no es un hecho puntual cuando nos convertimos. Nos empezamos a arrepentir y estamos arrepentidos toda nuestra vida, porque arrepentirse es volver el corazón a Dios. Así que nosotros estamos vueltos hacia Dios de manera permanente, y cuando estemos en los cielos vamos a estar delante de la presencia del Señor, adorando y alabando al Señor, y vamos a estar arrepentidos. Amén. ¿Amén? Así que la noticia es que ese hombre es un adúltero, que está fuera del reino de los cielos. Si no se arrepiente, se va al infierno, y por más que llenen un lugar, bueno, en Qatar está lleno los estadios, y que, no sé, nadie habla de Cristo ahí. Hemos visto lugares completos, rebosantes de gente, adorando a Satanás. Así que no es difícil llenar un lugar si vos movilizás los sentimientos y las emociones de la gente y las expectativas de la gente. Y ahí la misericordia de Dios está o no, pastor. La misericordia siempre está. Ahora, una persona que es salva y entra a un lugar así, y va a estar, y va a ver, y cuando se entere y conozca, va a ver, o sea, el Espíritu Santo no te va a hacer permanecer en un lugar donde no está su bendición.
donde no está Él obrando a través de sus ministros. Dios te saca corriendo de ahí. Y podés estar 6 meses, 1 año, 2 años, y después decir, no puedo estar más acá. Hay mucha gente que va de iglesia en iglesia y parece que está haciendo turismo evangélico. O sea, hay turistas evangélicos, pero hay gente que salió escapando de la iglesia. Está buscando un lugar. Y está buscando un lugar. Y qué bueno que encuentre un lugar sano. ¿Sí? Donde, miren, yo siempre digo, nosotros no seremos los mejores pastores del mundo, tenemos un montón de defectos, un montón de fallas, hemos dado malos consejos y hemos herido gente también. En vez de estudiar ovejas, hemos herido más de una oveja y nos hemos tenido que arrepentir y llorar mucho. Pero caminamos en santidad. Sí, pastor, amén, es verdad. ¿Sí? Esos lugares hay que buscar. ¿Mm? De los otros está lleno. Que Dios nos guarde. Y que Dios nos guarde. Sí, amén. Que Dios nos guarde. ¿Amén? Sí, amén. Bien, no, es que estos temas. ¿Sí? Por eso hay que entender. Por eso digamos la pregunta, o sea, el poder diferenciar. Si solamente hubo una unión civil, ya sea en el registro civil o de común acuerdo, porque si 2 personas se ponen de acuerdo para vivir juntos y construir una familia y tener hijos y no pasar por el registro civil, sigue siendo también concubinato y es una unión civil, no es un casamiento, no es un matrimonio. Y así vemos familias ensambladas que vienen, que se ensambló con este y este que se ensambló con este, y es un lío. Y acomodar esas cosas a veces, es más, hay unas cosas que no se pueden acomodar. David cometió pecó con Betsabé, la tomó para sí y encima para tomarla para sí lo mandó al frente a Urías para que lo mataran. Salomón, ¿hijo de quién es? Hijo de Betsabé. Pero la espada nunca se apartó de la casa de David. Y ese era un juicio de Dios, que Natán el profeta le dijo: la espada nunca se va a apartar de tu casa. La espada nunca se apartó de la casa de David. Muerte por acá, muerte por allá, muerte de un hijo, muerte de otro hijo, rebelión acá, rebelión allá. Nunca tuvo paz David. Como juicio de Dios, Dios no le sacó las consecuencias de su pecado. Y sin embargo, Salomón lo heredó. Hubo una bendición que eso no quita, porque David tenía un corazón, se arrepintió. Ahí está el tema, ¿no? Se arrepintió. ¿Sí? Se arrepintió. Lloró, que tenemos el Salmo, ¿no? Lloró amargura. No quites de mí tu Santo Espíritu. No lo escuchamos llorar así, desgarradoramente. Se arrepintió. Dios lo bendijo. Le dio a Salomón para que lo heredase, para que se sentase en su trono. Pero nunca quitó las consecuencias de su pecado en su casa. Así que hay cosas que podemos resolver y hay cosas que no. Hay cosas que van a permanecer y que es Dios el que las trae. Amén. ¿Amén? Sí, Teodoro. Cuando tomó soberanamente la palabra para cortarla como para él, no fuera que lo decidiblemente. Y lo que dice, eso tomó. Claro, sí. Bueno, eso para aquellos que hacen eso, y viven juzgando, repitiendo, mandando, diciendo. Nosotros mismos nos escrituras con la propia palabra. Exacto. Y no es que una misericordia como dijo mi hermano. Ahí no hay misericordia. Nadie lo juzgó. Porque Dios juzga el pecado. Dios juzga el pecado y por misericordia le dio a Salomón para que se sentara en su trono. Y a Salomón le dio la paz que le negó a su padre. ¿No? Porque Salomón fue un reino de prosperidad y paz. El único que tuvo Israel, digamos, 40 años de paz y prosperidad. Entonces ahí está la bendición y construyó el templo y toda la historia que conocemos con Salomón. Tenía reservada para David. Es como con Moisés. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. No pudo. ¿Por qué? Porque le pegó a la roca. Por un pecado. No era un pecado cualquiera. Cuando uno analiza, bueno, no vamos a entrar a eso, pero Dios no le hubo un juicio sobre ese pecado. Dios no le pasó por alto el pecado ni a Moisés.
no vas a pasar, no vas a cruzar el Jordán. Pero tenía reservada para Moisés un regalo especial. Moisés fue el único que vio la tierra prometida con los ojos de Dios. Porque uno analiza el texto donde subió al monte y Dios le mostró cosas que estaban a más de 50 kilómetros, con un detalle que humanamente no es posible. Así que le dio a Moisés, a su amigo Moisés, que pudiera ver la tierra prometida como nadie jamás, ningún hombre pudo verla. Qué regalo para su amigo, ¿no? Reservada para su amigo. Dios es así, pero el pecado, Él nunca lo pasa por alto. Y nosotros vamos a vivir muchas consecuencias de nuestro pecado y vamos a estar llorando amargamente pidiéndole al Señor, quita esto de mí, Señor, por favor. Y el Señor nos va a disciplinar también con eso y a veces nos mantiene, porque David aprendió. ¿Sí? Y cuando Absalón se levantó contra él lloraba y amargamente, pero él sabía que era la consecuencia de lo que él mismo había provocado, esa situación o ese juicio de Dios. Ahora, cuando nosotros queremos casar a alguien, viene una parejita que quiere casarse, ¿no? Parejita, no tan parejita, digamos, ya con algunos kilómetros de encima. Preguntaste acá a alguno que no es casado. ¿Pregunto? El Teodoro me dice que pregunte si hay alguno acá que todavía no es casado. Bien. Yo no conozco, así que. Él me dijo, yo no dije nada. Porque no tiene ahora, no tiene más. Pero queremos casarnos. Muy bien, gloria a Dios. Hace 35 años que estamos juntos, hace 3 años que nos casamos por civil, pero nos falta casarnos por la iglesia. Hay que buscar la bendición del Señor. Si ahí le dan la bendición, ya está, tienen todo. ¿Sí? Van a poder vivir lo que el Señor tiene por delante de ustedes bajo la bendición del Señor. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros cuando tenemos estos casos, les enseñamos la palabra, lo que dice la palabra, porque queremos que sean bendecidos y que entiendan lo que tienen que hacer, que lo entiendan, que lo crean y que lo vean. Que la bendición está ahí. Dios no promete ninguna bendición en el concubinato. Todas las bendiciones están reservadas en el matrimonio. ¿Sí? Así que hay que buscarlo. Búsquenlo. Búsquenlo, aprovechen, búsquenlo. Hay quien tiene ganas de casar a alguien. Aprovechen que tiene ganas de casar gente. ¿Sí? Está ahí filoso para casar gente. Quiere volver a decir, sí, los declaro marido y mujer. Así que aprovechen el envión y busquen la bendición del Señor. Hay que buscarla, el que busca, va a encontrar. Sé que hoy mi hermana quería que si yo por favor podía llegar a estar en esta reunión. La visita la hermana. Hace 3 años que está casada por civil, pero está en concubinato. Bueno, hay que ponerle fin al concubinato y la mejor manera de ponerle fin a un concubinato es con un matrimonio. Para que llegue la bendición. Amén. Uno sube Y ahí hacen fiesta y todo con todo, ¿sí? Porque ya hay que hacer fiesta. Si hay matrimonio, los judíos hacían 7 días de fiesta. Acá, bueno, no sé si van a hacer 7 días, pero que sea 7 minutos, algo. Bien, gloria al Señor. Les enseñamos ¿qué pasa cuando, ahora vamos a ir a un tema más? A ver, ¿cómo voy? Muy bien. Voy ahora. Pero bueno, se aclaró un tema, no sé si se aclaró todo, pero más o menos. Y ahí está cada caso en particular que ahí usamos. Tenemos que usar, sí, mucha gracia, mucho del amor, mucha misericordia. Porque nosotros sabemos que cuando ministramos, nosotros somos conscientes de que podríamos ser nosotros. Que nosotros bien hubiésemos podido estar en esa situación, tal vez hemos estado.
Entonces, ¿cómo no vamos? Somos pecadores ministrando a otros pecadores. Pecadores que han recibido la gracia de Dios y que conocen la misericordia de Dios y que queremos ministrar esa gracia y esa misericordia, pero conociendo que nuestro Dios, la demanda de Dios y la voluntad de Dios, y que tenemos que caminar en esa voluntad. Tenemos que buscar esa voluntad perfecta, porque es buena, es perfecta, es agradable, es la mejor. Sus caminos son más altos y son mejores que los nuestros. Así que eso es lo que buscamos. Ahora, cuando alguien no es libre para casarse, es decir, esto ya lo hablamos, si está en adulterio, o sea, si ya tiene una esposa. Yo tengo un tío, ya murió, falleció hace poco, ¿sí? Era polígamo. Escúchame, mi tío, mi hermano de mi papá, mi papá, era polígamo, y encima decía que era cristiano, y tenía una esposa en Entre Ríos y una esposa en Neuquén. Bien lejos, ¿no? Cosa de que no se cruzaran ni por ahí se cruzaran. En una época donde no había ni teléfono, así que hace 50 años, estoy hablando. No sé cómo una se enteró y se le terminó la poligamia, se le terminó todo. Pobre, hasta los hermanos fueron ¿sí? En el mundo, ¿no? Le dieron para que tenga y reparta, ¿no? Como se dice, bien. Y la familia de él, no, un lío tremendo. Claro, como el registro civil de Entre Ríos no se hablaba con el registro civil de Neuquén, hablando hace 50 años, 60 años, vos te podías casar acá, te podías casar allá, te podías casar en una iglesia acá, te podías casar en una iglesia allá, pero a los ojos de Dios, ese segundo matrimonio no fue nunca matrimonio. Si una persona en adulterio, o que tiene ya, o que ya está casado y mantiene esa relación, se casa y te engañan, o creen que no somos, que tenemos iba a decir la bola de cristal, pero acá no somos cristianos, no vamos a decir eso. Que no es que tenemos un ángel acá al lado que nos dice todas las cosas que están pensando la gente o que tiene en el corazón la gente. O sea, Cristo veía el corazón de la gente, sabía lo que pensaba la gente, veía el corazón de la gente. Nosotros podemos, y puedo dar testimonio de muchas veces que me han engañado. Así que vienen acá y dicen, nos queremos casar, gloria a Dios, se casan hasta por civil, y te traen un papel ahí, acá están las fotos, y ahora se casan por iglesia, y bueno, casados, lo declararon marido y mujer, y dicen, bueno, listo, ya estoy casado, es válido ese matrimonio porque me casé en la iglesia. Si estás en adulterio, Dios no te casó. Nosotros dijimos, lo declaro marido y mujer, pero Dios nunca te casó. ¿Por qué? Porque ya tenías otra esposa. ¿Se entienden? ¿Sí? O sea, el que casa, en definitiva, es Dios. El que une es Dios. La promesa la hace Dios. Nosotros, como hombres, podemos ser engañados, y que digamos te declaro marido y mujer no significa que Dios admita el engaño. Cuando uno de los dos no es libre para casarse. ¿Sí? Puede pasar que uno de los dos no sea libre para casarse, nosotros no sabemos nada, y bueno, ¿sí? Le dimos para adelante y después tenemos que revisar el acta, esta acta, ¿qué hago con el acta esta? ¿Cómo la anulo? Y tenemos que hacer, bueno, no sé si acá nosotros hacemos libro de acta, y por ahí, no me ha pasado todavía con casamiento, pero creo que me pase, pero con otras cosas, por ahí me ha pasado que he tenido que hacer un acta para anular el acta anterior, ¿no? Porque no era válido, digamos, eso que se había hecho, porque había habido un engaño. Todo puede pasar. Entonces, tened en cuenta esto, o sea, delante de los hombres, y sí, vos podés casarte las veces que quieras. Te casaste, divorciás, te casaste, divorciás, te casaste, divorciás 80 veces en tu vida, pero delante de Dios hay solamente un motivo lícito para el divorcio, que es el adulterio del otro. Si el otro cometió adulterio, entonces yo puedo lícitamente delante de Dios divorciarme y quedo libre. ¿Sí? Quedo libre. Ahora, el divorcio no es un mandamiento.
Es una concesión de Dios, no es un mandamiento, es una concesión. Pero si el otro o la otra cometió adulterio, entonces yo lícitamente me divorcio y en los ojos de Dios ahora soy libre. Me divorcié, hice todos los papeles, ahí sí, y testimonio, toda la historia, para que también los hombres me consideren libre. Delante de Dios soy libre y puedo volver a casarme. Lícitamente delante de Dios, y si me vuelvo a casar con alguien que es libre para casarse, eso también es un matrimonio en los ojos de Dios. ¿Amén? Si mi cónyuge muere, ahora soy viudo, viuda, ¿puedo volver a casarme? Ya dice que sí. ¿Sí o no? Hasta que la muerte lo separe, esa palabra final, ¿no? La muerte termina con el matrimonio. Eso es lo que dice Pablo también. La muerte. Bueno, puedo. Había un matrimonio ya, hacía como 50 años que estaban casados. Cuento esto para analizar un poco. Hace 50 años que estaban casados y le preguntan al hombre, ¿alguna vez usted pensó en divorciarse? En serio, dígame, ¿usted alguna vez pensó en divorciarse? ¿No? ¿Divorcio? ¿Divorcio? Nunca. Jamás. Divorcio nunca. Homicidio puede ser, pero divorcio no. Bueno, para matizar. Después, sacar los videos. Pero si el cónyuge muere, eso termina el vínculo matrimonial. Y el viudo o la viuda puede volver a casarse con una persona que sea libre para hacerlo lícitamente, y ese segundo matrimonio del viudo es lícito, es matrimonio a los ojos de Dios. Ahora vamos a pensar, ¿por qué la muerte termina con el matrimonio? ¿Qué dice el Señor acerca de si nos casamos o no en la otra vida? Que en otra vida nadie se iba a dar el casamiento. ¿De quién va a ser esposa en la resurrección? Porque tuvo 7 maridos. ¿De quién va a ser? Y Jesucristo dijo: ustedes erran, no entienden nada, no conocen la Escritura ni el poder de Dios. En la resurrección no nos casamos, no nos damos el casamiento. Así que en el cielo en el cielo y tierra nueva, qué impresionante. No es que no va a haber matrimonio, va a haber un único matrimonio. La iglesia con Cristo. Nosotros ahora, como matrimonio, nosotros vamos a conocer ese pacto que hizo Cristo con la iglesia. Damos a conocer el pacto matrimonial, el pacto de vida que ha hecho Cristo con nosotros, con la iglesia, ese pacto de vida, ese pacto matrimonial que se consuma por toda la eternidad en ese cielo y tierra nueva. Así que no es que no va a haber matrimonio en el cielo nuevo y tierra nueva, va a haber uno solo. Cristo, la plenitud de esa unión eterna de nosotros con Cristo, y nosotros nos vamos a conocer. ¿Qué hace Juanjo? Le va a decir, ¿qué hace Juanjo? Claro, porque la memoria. Claro, memoria no nos va a fallar, no nos va a faltar, vamos a reconocernos, no vamos a perder nuestra identidad. Algunos vamos a resucitar con, bueno, este cuerpo que va a ser, esperemos que sea mejor que pero vamos a reconocernos, vamos a saber quiénes somos. Pero no vamos a estar, el matrimonio, como hoy, es sombra también de esa gran realidad que es ese matrimonio final, esa unión eterna de Cristo con su iglesia. Así que ahora estamos casados, pero cuando resucitemos nos vamos a reconocer, vamos a estar alabando,
adorando al Señor, y capaz, no sé, el Señor nos dé la misma mansión para vivir, pero no va a haber matrimonio. Así que eso implica que tampoco va a haber hijos. Vamos a hacer todo, vamos a estar, somos todo lo que estamos y estamos todo lo que somos, vamos a decir que vamos a ser millones. Millones alabando, adorando y sirviendo al Señor. ¿Cómo va a ser eso? No lo sabemos, pero por lo menos sabemos que eso va a ser así, que es verdad lo que el Señor nos ha dicho, que en la resurrección no nos casamos, no nos unimos en matrimonio, porque va a haber pero sí va a haber un único matrimonio. Así que la muerte acá termina el vínculo matrimonial, así como el adulterio. Son las dos causas por las cuales Estamos libres. estamos exactamente. ¿Sí? Ahora, Pablo dice que, ¿qué pasa cuando, bueno, vinieron una, o sea, son matrimonios y uno de los dos se convierte y el otro no? ¿Siguen siendo matrimonio? Porque se casaron se casaron en la iglesia, delante de Dios, o sea, creían en eso, creyeron en el pacto, hicieron los votos, se casaron delante del Señor, pero después, aunque siendo los dos incrédulos, porque el matrimonio es universal, es un mandamiento universal para todos, mientras las personas hagan el voto conscientemente, voluntariamente, porque es un acto de la voluntad hacer este pacto delante de Dios, y someterte y reconocer que Dios es el que lo hace, entonces lo hicieron, listo, una iglesia fueron, una iglesia se casaron, todo bárbaro, y después uno de los dos se convirtió, el otro no. ¿Se casaron por la iglesia delante de Dios? Sí, yo digo que sí. Muy bien. Y uno santifica al otro, exactamente, eso es lo que dice Pablo, que uno, el creyente, santifica al incrédulo y también a los hijos, que ahora son santos. ¿Sí? Así que muy bien, exactamente. ¿Sí? Exactamente. Ahora, si el incrédulo pone como condición al creyente, póngale que se convirtió la esposa y el esposo no, y el esposo le dice a la esposa, mirá, tenés que elegir entre Cristo o yo, ¿qué debe hacer la esposa creyente? Debe elegir a Cristo. ¿Sí? Entre la voluntad de los hombres y la voluntad de Dios debemos hacer la voluntad de Dios. Así que, ¿sí? ¿Cómo va a creer que esa pregunta le dice a ella? Y ella no quería ir. Te voy yo, me quedo con el escápalo. Diga, es esto. Y el para que vamos a ir. Y de ahí no dejamos más. Pero bien hecho, así, así, que se pierden. Cristo. Y si no te gusta, Cristo. Y no te gusta, Cristo. ¿No me quieres seguir? Cristo. ¿No? La respuesta es siempre la primacía del primer lugar, del segundo lugar, del tercer lugar, del primero al último lugar, porque Él es el alfa y el omega, principio y final, lo tiene Cristo, lo tiene que tener Cristo. Así que si el marido se pone ahí, así medio recio y dice, no, si elegís a Cristo, entonces no podemos seguir viviendo juntos, la esposa, dice la Biblia, bueno, no tiene que obligar al incrédulo a permanecer con ella, sino consienten en vivir juntos, se pueden separar. No divorciar. Exacto, separar. Ahora, como uno conoce el mundo, el incrédulo se va, si se separa, no va a permanecer mucho tiempo solo. Y va a terminar cometiendo adulterio. Y si comete adulterio, le va a dar. Exacto. Pero no antes. Ya veo que el tipo es un santo, se mantiene eunuco. Ya fuiste. No podés casarte. Bueno, la versión del fruto puede. Y también, sí. Pero, no, que se convierta. No, hasta que comete el adulterio. Bueno, por eso digo que hay que prestar atención a esos detalles cuando recibimos gente, va a esperar. Listo, se separó, no quiere, que puso como condición que si lo elegías a Cristo él se iba o tenías que irte de la casa, bien, elegiste a Cristo, acá estás,
debemos ampararla, hacer, ¿no? para cobijarla si quedó desamparada, los hijos, veremos, ¿no? Hemos hecho tantas cosas. Y él, listo, agarra su vida, porque ha puesto como condición para el matrimonio que la esposa, en este caso, deje a Cristo. Eso es inadmisible. Entonces, causa de separación, no de divorcio. Si no comete adulterio, no hay motivo para el divorcio. O si se muere, no va a tener que esperar a que se muera. Que quede vivo. Es cuestión de tiempo. El Señor sabrá cómo resolverlo, porque en una de esas se convierte, se arrepiente, viene, se reconcilian, listo. Depende, porque si la esposa dice, yo voy a estar los 7 días de la semana en la iglesia. O sea, yo le dije a Cristo, voy a ir los 7 días de la semana en la iglesia, voy a estar 8 horas por día en la iglesia, cocinate vos, lavate vos. Exacto, tenés que decir, no. Eso tampoco. ¿Sí? Sabiduría. Claro. Porque vienen a esconderse a la iglesia. No, venir a esconderse a la iglesia. Tenés que cumplir con tu deber conyugal. Tenés que cumplir con tus responsabilidades, lo que prometiste delante del Señor. ¿Sí? Así que no podés estar todo el día, no, esperá. Tenés un esposo, tenés hijos, tenés una casa, tenés tal vez tareas pendientes. ¿Sí? Nadie es imprescindible en la iglesia. Hay que ser sabio, hay que ser entendido de equilibrar las cosas. Los domingos no falten. Los cultos, cuando hay culto, o sea, la reunión del domingo es especial, siempre es especial. Hay reuniones que sabemos que en la iglesia son especiales, que son importantes asistir, pero hay otras que tenemos que ser equilibrados. Entonces, a veces sí, tienen que decir, no, espera, hoy ya viniste, hace un mes que está viniendo todos los días, espera, tenés que estar en tu casa también. ¿Quién está llevando a los chicos a la escuela? No, mi esposo. ¿Y quién está cocinándole a tus hijos? Y mi esposo. ¿Y quién está lavando la ropa? Y mi esposo. Verá, no, hay que mantener el equilibrio, porque el matrimonio tiene que seguir funcionando. La familia tiene que seguir funcionando. Y a veces se pone como excusa la iglesia y no podemos ser un motivo de tropiezo. Claro, de tropiezo. Exacto. Y a veces usamos la casa como excusa para, bueno, de esa estamos, ¿no? ¿Y por qué no viniste el domingo? No, lo que pasa es que tenía ropa que para lavar, los chicos iban a... No, si conocemos esa cosa, ¿no? Tenemos... no, pasa que... tenía que venir en el remis, no conseguí. Pero hace una semana que sabía que el domingo era reunión. Claro. Gracias, Señor. Una mínima previsión de apalabrar un remis o conseguirte el horario del colectivo, qué sé yo, algo mínimo. Buscarle la vuelta. No, pasa que vivo a 15 cuadras. Nosotros vivíamos en el kilómetro 10 de la ruta 1. Y la iglesia quedaba frente, ahí cerca de Plaza España. Y teníamos un Renault 6 que era más lo que lo empujábamos que lo que andaba. Que lo empujaba porque manejaba yo, por supuesto. Eso es matrimonio, Sí, hay colaboración. Hay colaboración. Y no faltábamos, de alguna manera llegábamos. Y más de una vez el colectivo en esa época andaba hasta las 9 de la noche y si perdía ese colectivo, caminaba. Más de una vez tenía que caminar ese último tramo, eran esos 4 kilómetros finales y caminaba. Entonces, hemos andado un año y un tiempo teníamos a las dos nenas chiquitas, la más grande, teníamos la más grande, un año sin auto. O sea, teníamos un TCD, tampoco era, nos quedamos sin auto, pero era nuestro auto, lo llevamos a estar ahí. Un año sin auto, ¿qué hicimos? Bicicleta
nadie se murió por llegar con el pantalón con grasa a la iglesia, ¿no? Y pedalear, y estábamos como a 5 o 6 kilómetros de la iglesia, y pedaleábamos y volvíamos de noche, y con frío, con calor, y más una vez nos agarró la lluvia. Bueno, ¿no hay, cuando uno busca la bendición, hay que buscarla. Bien, ahora. Pastor Lucas también empezó en bicicleta cuando venía de aquí, de su casa aquí. Y ahora el tipo cómodo viene en el auto, no la banca. Claro. No, siempre vivo. Bueno, capaz que le haría falta un poco de bicicleta. Vamos a proponerlo. Un día lo encontré justo frente a Rubí y me dijo, yo qué sé lo que hago. Mire, le estaba sacando la actividad a ustedes. Vamos a leer, para no hacerlo tan extenso, lo último, vamos a Colosenses, porque yo como estos temas no se pueden hablar y son interminables estos temas. Colosenses 3:19. Colosenses 3:19. Con esto terminamos. Ustedes ya saben que cuando un pastor dice con esto terminamos, claro, ¿sí? Se confía en esas cosas. Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Saben lo interesante de esta palabra griega que se traduce como áspero? Que es así, áspero. Está bien traducido en Reina Valera, áspero. Lo interesante es que el significado de la palabra en los tiempos bíblicos es exactamente el mismo significado que tiene hoy. ¿Qué significa ser áspero? Duro, áspero, ¿no? Medio rudo, medio maltratador. Sí, medio como que soberbio, medio como que estás tratando mal a la gente. Sí, así medio duro, Y Pablo dice: no seáis ásperos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Y áspero no es, fíjese que áspero no significa ni golpearla, ni humillarla, ni abusarla, sino simplemente un maltrato de poco cariño, no ser cariñoso, no tener un trato cariñoso, no tener un trato tierno. Ya eso, ser áspero, es pecado. No sé, hoy. Y si es muy pesado, muy tierno, y bueno, empezás a ser un poco más áspero, che. Pastor, ¿te pregunto algo? ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando uno revela el matrimonio? La mujer es áspera con el esposo. Bueno, la palabra dice que no hay que negarse, uno al otro, que hay que aceptarse. Los consejos que son válidos para la relación entre hermanos es válido también para la relación entre marido y mujer. ¿Qué dice? Que tenemos que soportarnos, que tenemos que perdonarnos, amarnos. Pero ¿qué pasa ahí, pastor, cuando la mujer es áspera? Y también está pecado. Conozco mucho. También está pecado. Pobrecito. Pobre infeliz, por favor. Las veces, no, a mí conmigo nunca han sido ásperas. Menos mal, gloria al Señor, parece. Y sí, bueno, a veces se entiende, no está en buen día, listo. Uno aprende a que, listo, bueno, vamos a dejarlo porque hoy no es día, ¿sí? Está, ¿sí? Pero gloria a Dios, pastor, estas preguntas, ¿sabe por qué?
Exacto. Así es clarito. Tenemos que... Cada vez que queramos invitar a nuestro esposo, voy a pecar. Exacto. Y ser más suave. Exacto, aplicar los principios bíblicos, la verdad bíblica de cómo debemos tratarnos. El maltrato, o sea, ya será peor el pecado. ¿Se imaginan maltratar, abusar, humillar, golpear? O sea, hay cosas que nosotros tenemos que tener muy claras. Que no, si nosotros sabemos que el marido golpea a la esposa, el consejo por mucho tiempo en la iglesia se le decía a la esposa: orá, 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 orá más. Y volvía todo moretoneado: orá más, es culpa tuya que no estás orando como tenés que orar, porque si oraras bien, él dejaría de pegar. Ese era el consejo en la iglesia cristiana evangélica durante muchos años, donde se entregaba a la oveja en la boca del lobo. Hay algo que tenemos que entender, que cuando hay maltrato, cuando hay abuso, cuando hay golpe, cuando está en peligro la integridad y la vida, tanto de la mujer como de los hijos, la separación es aconsejable. No el divorcio, no estoy hablando de divorcio, separación es aconsejable. Tal vez no solucionemos, no cambiemos la vida del abusador, pero no le vamos a dar la oportunidad para que siga hiriendo, lastimando, abusando, humillando y tal vez hasta poner en peligro la vida de la oveja. Y tenemos que aprender a aconsejar a la víctima de que accione las medidas legales para evitar, para protegerse ella y a sus hijos. ¿Sí? Y esto no es feminismo ni es machismo. Esto es que cuando los judíos, ¿saben cuándo atacaban al pueblo de Israel? Los enemigos atacaban al pueblo de Israel en sábado. Esperaban el descanso semanal porque, según las primeras interpretaciones de la ley, en el sábado no te podías ni defender. Así que los enemigos venían en sábado, le quitaban todo. Hasta que reinterpretaron la ley, ¿no? Una escuela rabínica, y dijo: el sábado es lícito defender la vida. ¿Quién de ustedes, ¿no? Esta interpretación serio, quién de ustedes, si una oveja cae a un pozo en día sábado, no va y la saca? O sea, ¿la va a dejar morir? ¿Va a priorizar el sábado sobre la vida? No, la vida está primero. Sí, el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. O sea, hay que guardar la vida, hay que proteger la integridad. Entonces es lícito proteger la vida, pero protegerla no a través de la violencia ni de medios ilícitos, sino a través de los medios que están dispuestos para eso. Uno de esos medios es la separación. Pero separación con vistas a reconciliación. Exacto. ¿No? Es una separación redentiva, una separación que está esperando que dé fruto para una solución. A veces esa solución se produce y a veces no. También somos conscientes de eso, pero por lo menos si no se produce, la mujer dejó de ser golpeada. La mujer dejó de ser golpeada. En el trabajo, siempre lo cuento, teníamos tenía a cargo 30 y pico de personas. Una de esas personas era una mujer que venía día por medio golpeada. Su esposo la mataba a palo. ¿Qué le decían en la familia? La culpa es tuya porque no lo cuidaba, porque no le cocinaba, porque esto, porque aquello. Y la mujer hacía lo que podía, una pobre mujer. ¿Qué le aconsejé? Separarse. ¿Sí? Bueno, finalmente se separó porque casi la mata, la mandó al hospital, casi la mata. Al final se separó, se tuvo que separar. La ley la separó, porque cuando cayó la golpeada, bueno, sacó, ¿no? Ahí la ley. Y él se fue con otra mujer, cometió adulterio y ella quedó libre. Quedó libre. ¿Sí? Entonces no hay que exponer a las ovejas, no hay que entregar las ovejas al lobo.
No hay que entregarlas a locos. Entonces, si podemos hacer algo, lo hacemos entendiendo que somos pastores, no somos policías. Somos pastores, no somos policías, no somos jueces, pero somos pastores y podemos aconsejar también, dar un buen consejo para evitar que nos llamen y digan, che, acá la mandaron al hospital a la hermana. Y ahí, discúlpeme, pero con el abusador, yo siempre le digo, yo soy pastor de ovejas, no soy pastor de lobos. ¿Qué hace un pastor con los lobos? A los lobos hay que correr. ¿Sí? No pueden convivir con las ovejas. Porque somos pastores de ovejas, no pastores de lobos. Y eso tenemos que tener también muy claro. Van a ser situaciones difíciles, seguro. Pero tenemos que tener el coraje y la valentía de defender al débil. Tenemos que defender al débil, para eso estamos. ¿Sí? Amén. No seamos ásperos, seamos tiernos, dulces, gentiles. Nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. La Escritura, no seamos gentiles entre nosotros, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Y sigamos el consejo bíblico. Todo lo que falta muchísimo, ¿no? Para poder entender, aprender. Pero con estas cosas que son bastante fundamentales, son las fundamentales, ahora hay que aplicarlas a nuestra vida. Hay que traerlas a nuestra casa, hay que ajustar las cosas que haya que ajustar, porque en esto no es que es así. No es que, listo, ya hice, ahora ya está, después ahora voy a casa, listo, ya tengo el matrimonio perfecto. No, o sea, hay que trabajar mucho y con el Señor, porque muchas de las cosas que se producen y que nosotros hacemos, el Señor dice que el problema no está, el problema, o sea, a veces decimos la culpa se la echamos al otro, pero el problema está en mi corazón. El Señor dice que ¿dónde está el homicidio? ¿Dónde está la fornicación, el adulterio? ¿Dónde está todo eso? El problema es nuestro corazón. Y el único en quien vamos a encontrar la solución a los problemas de nuestro corazón, que es el pecado, se llama Jesucristo. Así que no se trata de cuántos cursos, seminarios, talleres hayamos hecho, sino si finalmente, con todo lo que hemos entendido y aprendido, vamos a Cristo para que Cristo trate en nuestro corazón verdaderamente los problemas que están ahí. Y ese problema se llama pecado. No es otra cosa, se llama pecado el problema. Y el único que tiene la solución para el pecado se llama Jesucristo. Nosotros no. Y para encontrar esa solución hay un solo lugar donde vamos a encontrar a Jesucristo para que lo solucione: la cruz. La solución que ofrece Cristo para el pecado es una muerte. Cristo no emparcha corazones. Cristo transforma los corazones y los transforma en esa cruz, llevándonos a una muerte juntamente con Él. Para que crucifiquemos ese viejo hombre y recibamos de Él, de sus manos piadosas, la vida que necesitamos, el poder que necesitamos para vivir una vida santa y piadosa. Amén. Un marido, una esposa que pasa 5 minutos en esa cruz, 5 minutos en esa cruz, entregándole, rindiéndole todo, muriendo allí verdaderamente a su pecado, va a transformar su matrimonio. En definitiva se trata de eso. Podemos entender más o entender menos la palabra y nos puede costar un poco más o un poco menos, tal vez llevarlo adelante en nuestra situación, en nuestra realidad. Pero créeme, 5 minutos en la cruz, 10 minutos en la cruz, te van a cambiar la vida. Se trata de eso, en definitiva, de buscar a Cristo y entregar nuestro corazón y todo aún nuestro dolor. Con esto termino. La sanidad que ofrece Cristo es una muerte. Doy este ejemplo siempre. ¿Cómo se sana el cáncer? Una enfermedad terminal, ¿cómo se sana? Nuestras heridas del pasado que están supurando,
y nos causan tanto daño, porque me abandonaron, porque me defraudaron, porque me engañaron, porque me abusaron, porque me humillaron, tantas cosas que hieren, nos rompieron nuestro corazón. Hacemos agua por todos lados. ¿Cómo se sana un corazón roto? ¿Emparchándolo? No. Hay que morir también al dolor. Cristo en sus llagas, y esas llagas son las heridas de su muerte. La muerte en la cruz termina con toda enfermedad. Y la enfermedad que tenemos se llama pecado. Eso lo tenemos que entender y vivir. Una persona que está enferma de celos, hay una causa para esos celos. El celo es el pecado, cómo se manifiesta, pero hay una causa. Esa causa también tiene su solución en la cruz. Hay que morir. Hay que morir. ¿Sí? Entregar ahí por medio de la fe, porque esto no es terapia, no es psicología. No son 5 pasos para la sanidad interior. Esto es fe, por medio de la fe, porque si no crees, esto es fe, por medio de la fe vamos a la cruz a morir. Y también morimos no solamente al pecado, a lo que somos, a lo que nos ha pasado, a nuestra historia, a todo. ¿Sí? Para buscar esa libertad y ser sanos. Y tener matrimonios bendecidos, bienaventurados, felices. Amén. Así que Dios los bendiga. Oramos.